Gracias, Lauren. Muchas gracias, Lauren. Muy buenas tardes con todos y todas, aunque casi que habría que decir ya buenas tardes y buenas noches, ¿no? Porque para algunos ya está anocheciendo. Sí, a ver, antes de empezar, ¿por qué el tema? Yo desde hace algún tiempo atrás tengo una intuición, bueno, ni siquiera una intuición, es una realidad, pero que me parece que es algo que habrá que trabajarlo o empezar a trabajarlo fuertemente porque no se lo ha desarrollado, ¿no? Y es precisamente la idea de un Jesús apocalíptico, de unos evangelios hundidos en ese género literario llamado Apocalipsis. La apocalíptica empezó unos 200 años antes de la llegada de Jesucristo y se mantuvo firme hasta que se empezó a extinguir hacia el siglo II después de Cristo, o sea, más o menos unos 400 años, lo que nos lleva a pensar que Jesús vino a predicar un mensaje en un contexto apocalíptico, entendido no pues como a veces hemos leído, como la idea del miedo, del apocalipsis como fin del mundo. Creo que alguna vez ya lo había dicho yo aquí, de lo único que la apocalíptica no habla es del fin del mundo. Así que hay que quitar esa idea ya de nuestras cabecitas y de nuestros corazones que nos causan miedo. La apocalíptica es un género de esperanza que precisamente confía plenamente que Dios va a irrumpir en la historia para inaugurar ese reino de Dios. Entonces, desde esa perspectiva es que quería plantear uno de los textos quizás más apocalípticos que tienen los evangelios sinópticos. El otro puede ser el de Marcos 13, pero eso sería en otro momento. Ahora nos vamos a detener en en Mateo 25. Y lo hemos titulado Prudencia y Osadía, porque de alguna manera para entender el juicio final de Mateo 25 hay que leer las dos parábolas precedentes, la de las vírgenes prudentes y la de los talentos. Si no, muy difícilmente vamos a entender el sentido profundo de lo que nos quiere narrar Mateo. Entonces, ahora yo quiero compartir la pantalla para una presentación, un PowerPoint que he hecho para ustedes, que esta misma mañana se lo he enviado a Lauren para que les pueda hacer llegar a ustedes y lo puedan utilizar con toda libertad para sus reflexiones personales, para compartirlo en sus grupos o en sus familias, ¿no? Entre la prudencia y la osadía, así lo hemos titulado. Algún punto solo como para ubicarnos de entrada, ¿no? Mateo, ustedes los que ya han hecho algunos cursos de formación, recordarán que Mateo está dividido en 5 discursos. Según algunos estudiosos, de alguna manera haciendo un símil con los 5 libros del Pentateuco. Mateo es, digamos, el más judío de los 3 evangelios sinópticos porque sus destinatarios probablemente es una comunidad con una fuerte formación judía y Mateo es respetuoso de ese antecedente, de ese trasfondo y trata de ir anunciando la buena noticia utilizando pues los parámetros que ellos conocían. Entonces, los 5 discursos, yo no voy a explicar todo este cuadro, solo es para ubicarnos. Los 5 discursos son el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, el Sermón Misionero en el capítulo 10, el Sermón sobre el Reino de Dios, capítulo 13, el Sermón de la Comunidad, capítulo 18, y el Sermón Escatológico en el capítulo 25. Si están viendo en este momento el cuadrito que he puesto, el primero, el Sermón del Monte, es como la invitación, lo que abre Mateo cuando Jesús, como nuevo Moisés, desde la montaña, igual que Moisés, va a lanzar un discurso. La única diferencia es que mientras Moisés bajó con las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos que de alguna manera nos prohíben muchas cosas, no mientas, no robas, no hagas esto, no hagas lo de acá, Jesús va a iniciar con una experiencia novedosa de libertad. Felices los que libremente quieran vivir como pobres, tener corazón limpio, luchar por la paz, trabajar por la justicia, etcétera. Es una invitación. Y luego a quienes aceptan esa invitación, Mateo les va a poner en labios de Jesús cuál es el compromiso que deben tomar esos creyentes, ¿no? Por eso está el sermón misionero,
que es un poco lo que nos decía el documento de Aparecida, que todos los cristianos, que la iglesia para ser iglesia o las iglesias para ser iglesias tienen que ser misioneras. Si no somos discípulos misioneros, estamos faltando a la identidad de la misión que Jesús nos dio. Y el tercer discurso, pues nos va a explicar que quienes van a ir o vamos a ir como misioneros, pues debemos dar un mensaje concreto. ¿Cuál es nuestro mensaje? El reino de Dios. El reino de Dios. Y un reino de Dios que Mateo va a utilizar 7 parábolas de manera muy simbólica, ¿no? El 7 para hablar de que el reino es la perfección del mensaje y parábolas para explicarnos o decirnos o invitarnos a que hablemos sencillo, que no hablemos con lenguaje a veces tan raros que tenemos. Luego viene el cuarto discurso en el que Mateo nos va a llamar la atención, Jesús nos va a llamar la atención diciendo que muchos podemos aceptar la invitación, podemos tener una experiencia como misioneros, podemos incluso hablar del reino de Dios de manera sencilla, pero si no damos testimonio en nuestras vidas de estar convencidos de este llamado, no sirve para nada. Por eso el cuarto sermón, el cuarto discurso, el sermón de la comunidad, es el testimonio que tenemos que dar como hermanas y hermanos que somos capaces de amarnos más allá de nuestras diferencias. Y finalmente viene el sermón que cierra toda la formación, que es el sermón escatológico, donde se nos va a decir pues que cuando todo este proceso se haya dado y el reino de Dios se haya instituido en este mundo, seremos llamados para, como dice el mismo texto, decirnos benditos, sigan recibiendo la bendición que Dios nos prometió desde el Antiguo Testamento, aquella que le dio al padre Abraham. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en el quinto sermón para destacar, repito, el llamado texto del juicio final, pero con 2 antecedentes. ¿Cuáles son esos 2 antecedentes que queremos destacar? Primero, la parábola de las mujeres previsoras. Muy brevemente, para que nos podamos ubicar, ¿no? El texto creo que usted lo conoce, no hace falta volver a leerlo. Nos habla de unas vírgenes o mujeres, yo prefiero llamarlas mujeres, mujeres que son invitadas a una boda y están esperando que llegue el novio. Dice que son 10, 5 de ellas habían llevado muy previsoramente frasquitos de aceite de repuesto en caso de que haya demora, como efectivamente ocurre. El novio tarda y cuando finalmente llega, solo 5 de ellas pudieron entrar en la fiesta y las otras 5 se quedaron por fuera. ¿No? Esa es la parábola, digamos, antecedente, ya voy a volver sobre ella. La segunda parábola que se nos va a destacar es la parábola de los talentos. Esa parábola nos habla pues que Dios a cada uno le ha entregado unos talentos, unos dones, unas virtudes, unas fortalezas y que sobre eso nosotros debemos dar cuenta. Eso es todo. Estas 2 parábolas están allí poquito antes de que se hable del juicio final y nos quieren hacer caer en cuenta 2 detalles que son importantes. Primero, el juicio final, es decir, el texto en el que nos vamos a concentrar, va a ser realizado exclusivamente con las prudentes y los que han trabajado sus dones, sus talentos. Lo voy a decir de otra manera. Vamos a olvidarnos ya de las vírgenes imprudentes. Estas imprudentes no entraron en la fiesta. Esas se fueron ya de antemano, desaparecen. Aquí en la fiesta de bodas solo llegarán las prudentes. ¿Quiénes son las prudentes hoy? Para tratar de interpretarlo. Prudentes hoy, pues los que rezamos, los que asistimos a cursos bíblicos, los que tratamos de portarnos bien, aquellos que intentan casarse por la iglesia, aquellos que dan catecismo, que pertenecen a grupos, que procuramos leer la Biblia. Todo eso es muy importante y demuestra que somos personas prudentes, que en el fondo no nos confiamos en nuestras fuerzas, sino que buscamos ayuda de Dios. Y también a ese banquete, a esa fiesta, van a entrar aquellos que han desarrollado sus talentos, ¿no? En otros evangelios se dice que son las personas que se ponen la ropa de fiesta, porque para entrar a esta fiesta a la que Jesús nos invita hay que tener talento, ¿no? Y algunos de los que están aquí ahora mismo tienen talentos, algunos saben rezar y lo hacen muy bien.
Hay otros que tienen una buena capacidad de síntesis bíblica. En estos días conversábamos con Lauren de una experiencia muy bonita de jóvenes que están haciendo los cursos bíblicos y que hacen trabajos muy buenos y que están muy preocupados. Eso es tener un talento. Hay gente que tiene talento para ayudar en la pastoral, en el trabajo social, diferentes talentos. Hay personas que tienen talento para hablar y predican. Y está bien, toda esa gente, los prudentes y aquellos que han logrado desarrollar sus talentos son los invitados a la fiesta. Y precisamente con ellos es que se va a iniciar este juicio final, así llamado, ¿no? Una parábola, por ahora llamémoslo así, luego vamos a aclarar que no es propiamente una parábola, que está en Mateo 25, 31 al 46. El texto también es muy conocido. Nosotros por cuestión de tiempo no lo vamos ahora a leer, pero yo les invito a que lo lea cada uno. Si tiene ahora su Biblia, téngala abierta en Mateo 25, versículos 31 al 46, para que cuando hagamos el estudio, usted me vaya acompañando mientras escucha lo que voy explicando, usted lo va leyendo, ¿no? Este texto, ¿no? Para Mateo, esta parábola del juicio final cierra la vida pública de Jesús. Es decir, después de esta parábola, Mateo se va a dedicar en los siguientes capítulos, del 26 hasta el 28, a narrarnos propiamente el núcleo central de nuestra fe, que es la pasión. La pasión. Entonces, recuérdese, por ejemplo, que Juan, el último evento antes de la pasión va a ser la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Pero para Mateo, después de anunciar el discurso final, es que se va a cerrar y vamos a iniciar con la pasión. La imagen del pastor que se va a utilizar acá es una imagen que viene ya de los profetas Jeremías y Ezequiel, quienes denuncian en sus respectivos libros que los dirigentes, los líderes del pueblo de Israel son como malos pastores, porque solo se quieren aprovechar de la lana y de la leche que dan las ovejas, pero que no suelen atender a las ovejas que están enfermas y heridas. Más aún, han logrado que esas ovejas se rieguen, se desperdiguen por todo el mundo y que no estén unidas en un solo rebaño. Esa imagen luego será retomada en el Nuevo Testamento, sobre todo en Juan, en el capítulo 10, para decir que Jesús, el Hijo de Dios, es el buen pastor que conoce a las ovejas, que las llama por su nombre y que se encarga de cuidarlas, reunirlas, y a aquellas que están enfermas y heridas las va a atender en nombre de Dios. Este es un poquito el contexto en el cual se mueve, ¿no? Propiamente no es una parábola, porque el juicio final más bien debería ser clasificado en términos literarios como un discurso apocalíptico. Apocalíptico. Y no me voy a cansar de cada vez que sale la palabra, me gusta volver a repetirlo, porque llevamos muchísimos años que nos han metido en la cabeza una mala idea de la apocalíptica que nos hace no disfrutar de este bello género literario. La apocalíptica propiamente es esperanza. La apocalíptica es profunda confianza de los creyentes que estamos convencidos que a la larga Dios está en control de la historia y que pronto Dios se hará presente para acabar con estas historias de maldad, de opresión, de sufrimiento. Va a limpiar la tierra de todas las maldades que hay y nos va a entregar nuevamente una tierra nueva, unos cielos nuevos, donde podamos, a Lauren decía hace un rato una cosa muy bonita, ¿no? Donde podamos cohabitar todos, donde por fin podamos mirarnos como hermanos, porque ahora tenemos un problema, pues ahora con criterios demasiado humanos, demasiado egoístas, yo diría que hasta demasiado desgraciados. Estamos juzgando nosotros como humanos a quien consideramos pecadores. Nosotros somos los que nos encargamos de tildar a las personas y clasificar: este es pecador, este es malo, este es más malo, este sí merece el cielo, este no, este sí porque practica tal religión, este no porque practica la otra religión. ¿Y quiénes somos nosotros para entender cuál es la misericordia de Dios, su misterio insondable, de ese Dios rico en misericordia?
lento a la cólera, de ese Dios que no tiene en cuenta nuestros delitos. Y a veces nos olvidamos de eso. Eso es propiamente un discurso apocalíptico. Jesús va a presentar en este discurso la compasión como el único criterio de la santidad. La compasión como el único criterio de la santidad, o dicho en otras palabras, son las obras de misericordia que nosotros hacemos en favor de los pobres, de los marginados, de los excluidos, diría el Papa Francisco, de los que son descartados de la sociedad hoy. O como dirían otros documentos, los que son invisibilizados por una sociedad que desprecia todo aquello que se sale de aquellos cánones, de aquellas directrices morales y estéticas que hemos armado, ¿no? Entonces, todos los que no entran dentro de ese esquema tratamos de invisibilizarlos, ocultarlos, encerrarlos, esconderlos. Son esas obras de misericordias, repito, con aquellos más excluidos de la sociedad, la que realmente nos identifica a nosotros como creyentes, como cristianos. Y en ese juicio final, cada uno deberá presentar la calidad de amor que ha tenido por el prójimo, la entrega y respeto que ha tenido por las diferencias. Alguna vez leí una frase que me dejó pensando mucho, ¿no? Finalmente, cada uno peca por donde cree que debe pecar y cada uno juzga la santidad por donde cree que puede ser justo. Pero no necesariamente eso hace relación con la realidad. Para muchos de nosotros, pecado puede ser escuchar de pronto malas palabras o no ir a misa. Y pensamos que ir a misa nos hace santo, pero al mismo tiempo vamos a la Eucaristía para criticar a otras personas. Para algunos puede ser muy importante rezar el rosario, creo que sí es importante, pero al mismo tiempo, mientras lo están rezando, están denigrando de otras personas. Muchos podemos asistir constantemente a la iglesia, entrar en el templo pasando de largo sin ni siquiera mirar a la anciana o al enfermo que está en la puerta del templo, extendiendo su mano pidiendo por una ayuda. A mí me hacen recordar una hermosa canción que la cantaba Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Danos un corazón grande para amar. ¿Sí? Un corazón grande para entender que hay unas personas que piensan distinto y que merecen respeto y que piensan... muchas gracias por el coro. Después se reúne con Lauren para que graben el CD. ¿Sí? Respetar las diferencias. No tanto es el cumplimiento de normas. Eso lo vamos a ver un poquito en el estudio. El discurso de Jesús. La idea de que ya existía un juicio final o que iba a darse un juicio final viene desde el siglo I dentro de la cultura judía. Solo hay una diferencia. Para los judíos, ese juicio final, si bien tenía una connotación universal, de alguna manera ellos estaban convencidos, creían que iba a ser menos severos para los judíos que para los pueblos paganos. O dicho de otra manera, ellos pensaban que propiamente ese juicio, con toda la fuerza que Dios le iba a poner, iba a ser en contra de los pueblos paganos. Por eso uno de los objetivos de los judíos, de alguna manera, era instituir un reino de Dios donde todos los pueblos se hagan judíos para que no sufran la severidad del juicio de Dios. ¿Cuál es la novedad de Jesús? ¿Cuál es la novedad del Nuevo Testamento? Pues que para Mateo y para todos los evangelistas y discípulos de Jesús, el juicio era universal y no tenía nada que ver con coordenadas religiosas. Y hoy diríamos, no tiene nada que ver con una religión, no tiene nada que ver con una nación, no tiene nada que ver con un color de piel, no tiene nada que ver con celebraciones particulares. El único criterio que el juicio final va a poner como aspecto de salvación es la solidaridad. La solidaridad. En estos tiempos de pandemia, de hecho, a mí me parece que tenemos una hermosa oportunidad de vivir la solidaridad, de juntar manos, de ayudarnos mutuamente. Y a mí sí me da un poquito de pena porque no sé cómo lo estén viviendo en Chile o en Paraguay o en Argentina o en Colombia, pero aquí en Ecuador a ratos
se ve una cierta, ¿cómo decirlo? Indiferencia frente al sufrimiento de los demás, en medio de una pandemia que a todos nos está afectando por igual, a todos, a unos un poquito más, a unos un poquito menos, pero en términos generales todos seguimos confinados y todos seguimos preocupados de no saber qué va a pasar. Y sin embargo, dentro de todo esto, en vez de arrimar el hombro unos a otros, lo que hemos logrado es meternos tanto miedo que vivimos encerrados sin querer ni siquiera mirar al vecino, ¿no? Seguimos mirando a un extranjero aquí en Quito y mirándolo con mala cara. Es un hermano, es un amigo. La solidaridad será el único criterio, ¿no? Ya lo dije hace un rato, propiamente no es una palabra, sino un relato apocalíptico. El único elemento parabólico que podemos encontrar en este discurso es ese símil que se hace del pastor, de las ovejas y de los cabritos que hace un rato Lauren hablaba, pero que no tienen mayor rol. Y luego voy a aclarar un poquito porque Lauren se adelantó ahora a decir algo que siempre nos ha cuestionado, ¿no? Realmente va a darse como separación en las que unos serán salvados y otros condenados. Cuando hagamos un poquito brevemente el estudio del texto, veremos que en el fondo solamente es una imagen literaria para darle mayor fuerza a lo que tenemos que rescatar. A ver si ponemos un ejemplo al respecto, ¿no? Cuando uno le dice, por ejemplo, cuando uno está enamorado y uno le dice a la persona enamorada, yo por ti soy capaz de cruzar todos los mares, por ti soy capaz de darte los riñones. Estamos utilizando un lenguaje, digamos, plástico, un lenguaje radical, una saga amorosa, para decir simplemente que el amor es profundo. Quiero que destaques la profundidad de mi amor por ti. No espero que tú me vengas a decir ahora, a ver, crúzate por lo menos el río Amazonas, me van a matar las pirañas, pues si hago eso. Y eso ya no sería demostrarte el amor, pero quizás Lauren dio en uno de las claves que íbamos a reflexionar hoy, ¿no? Básicamente no centrarnos tanto en los benditos cabritos que van a ser tirados al fuego eterno, sino fijarnos en lo otro, en la apuesta que nos pone Mateo de la solidaridad. Entonces, hagamos brevemente un estudio de esta perícopa. ¿No es cierto? Si usted tiene su Biblia, le había dicho, por favor, ahora acompáñeme un poquito en la lectura. Voy a hacerla de dos en dos los versículos, solo para destacar algunos detalles sin ánimos de hacer ningún estudio exegético, ni mucho menos aquí, ¿no? Los primeros dos versículos, del 31 al 33, nos dice que el Hijo del Hombre va a reunir a todas las naciones. Aquí lo primero que destacamos es, una vez más, la figura del Hijo del Hombre. La figura del Hijo del Hombre es probablemente una de las más conflictivas de interpretar en teología bíblica, porque no llegamos a acuerdos. Los grandes estudiosos no se ponen de acuerdo a qué se refiere Mateo cuando, o a qué se refería mejor Jesús cuando decía que él era el Hijo del Hombre. De hecho, les recuerdo que muchos títulos para Jesús les resultaban indiferentes y había unos pocos títulos, como en el Evangelio de Marcos, cuando alguien quería confesarlo como el Cristo, que Jesús los manda a callar. Sin embargo, el único título que parece ser que Jesús siempre aceptó y se lo aplicó a sí mismo era llamarse el Hijo del Hombre. ¿Qué quiso interpretar con eso? Hay algunos que dicen que es en perspectiva profética, ¿no? De eso del siervo de Yahvé, como Isaías, ¿no? Que hablaba del Hijo del Hombre como aquel que iba a sacrificarse en la cruz para poder adquirir un hombre nuevo. Otros dicen que era en corriente más apocalíptica, como el libro de Daniel, el Hijo del Hombre como el primero de una nueva generación de hombres y mujeres santos que iban a obedecer únicamente a Dios. Ahí están las discusiones. Lo cierto es que la imagen es clara. Aquí está el Hijo del Hombre, es decir, aquel que pudiéramos nosotros llamarlo la voz de la humanidad, que convoca a todas las naciones y a todos los pueblos y dice que los va a separar entre ovejas y cabritos. Pero la decisión, digamos, el criterio para separarlos no lo toma el Hijo del Hombre. No es Dios el que va a decidir quién es oveja y quién es cabra aquí.
Esa no es la tarea de Dios. Para Dios todos somos sus criaturas. Propiamente seremos nosotros mismos, serán las naciones mismas las que tendrán que autojuzgarse. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un breve cuestionario donde cada uno tendrá que de alguna manera examinar su propia conducta, examinar cómo ha actuado, no tanto en su vida privada, en esa vida íntima, en la que a veces como los fariseos, ¿no? Yo no he mentido, yo sí doy los diezmos, yo sí rezo todos los días, yo celebré Cristo Rey el día de hoy, entonces yo no soy como ese desgraciado que no va a misa, que dice malas palabras, que es borracho. No, no es en ese sentido. Cada uno tendrá que juzgar su comportamiento con relación a los demás. Por eso en los versículos 34 al 36, aquellos que queden a la derecha, aquellos a los que se llama oveja, se las va a llamar benditas, es decir, tienen la bendición de Abraham. Ellos son los que van a poseer el reino de Dios porque han actuado con un comportamiento ético, con un comportamiento solidario, porque cuando encontraron a alguien con hambre, fueron capaces de compartir su pan. Cuando encontraron a alguien con sed, fueron capaces de compartir su vaso de agua. Cuando encontraron a un extranjero, fueron capaces de ver a un hermano y no lo que a veces vemos hoy. Cuando encontraron a alguien desnudo, fueron capaces de compartirle su propia ropa. Cuando encontraron a alguien enfermo o en la cárcel viviendo esa dantesca soledad de la enfermedad o de la exclusión, fueron capaces de darle un abrazo y una sonrisa. Y claro, viene la pregunta que se hace todos ellos, ¿no? ¿Cuándo lo hicimos? Porque el juez, el Hijo del Hombre, va a decir que cada vez que lo hicieron, lo estaban haciendo con Jesús. Esta mañana vi un meme en Facebook. Alguien lo puso ahí en una página que se llama Teología de la Liberación, de un grupo que va a un palacio, parece que es el de Madrid, a uno de esos palacios donde vive el rey, y están preguntándole a un guardia allí que vienen a buscar al rey de reyes. Y atrás de ellos está un mendigo estirando la mano y con una flecha chiquita dice, yo soy el rey. ¿No? Bastante diciente eso, ¿no? Y por eso el Hijo del Hombre va a decir, cada vez que lo acogieron con un pequeño, conmigo lo hicieron. Dejemos esta palabra allí en puntos suspensivos porque en la conclusión volveré con fuerza sobre esto. Cada vez que lo hicieron con un pequeño. La palabra suena feo, pero la utilizo para remarcarlo, con un miserable. Eso que en Colombia algunas veces suelen llamarlo con una palabra muy fuerte, ¿no? Desechables. Esos o como lo dice Francisco también con mucha fuerza, ¿no? Esos que nosotros consideramos descartables. Es decir, cada vez que lo hicimos con aquellos que nosotros no miramos como persona, aquellos que no pueden pagarnos, dirá el Hijo del Hombre, conmigo lo hicieron. Luego, en los versículos 37 al 40, se nos va a aclarar, o quedará bastante claro, que la justicia, por lo menos la justicia divina, no ese concepto de justicia conmutativo que nosotros nos hemos encargado de posesionar como el único, ¿no? Si yo preguntara a todos ustedes ahora, ¿qué es justicia? La mayoría me daría el concepto típico y conmutivo. Justicia es darle a cada uno lo que se merece. Y entonces uno se cuestiona, o sea que la niña que está en este momento en la calle con frío vendiendo caramelos, ¿ella se lo merecía? No. No, hay que buscar, reflexionar hondamente del concepto de justicia, por lo menos como lo plantea la Biblia. A mí ese concepto, la mejor definición la da Jesús. ¿Qué es para Jesús la justicia? Es simplemente mirar en este momento por la ventana de su casa. ¿Ve cómo está cayendo la tarde? El mismo sol que todavía nos entibia un poquito está calentando en este momento a ricos y a pobres, a buenos y a malos. Y la misma lluvia va a mojar a los justos y a los injustos, a los santos y a los pecadores, porque Dios no hace distinción en sus criaturas. Eso es justicia.
Y a esa justicia es a la que estamos llamados nosotros, que precisamente no se cumple porque a veces nos hemos dejado invadir, de alguna manera nos hemos dejado corromper por tantas normas que tenemos, normas que nos obligan a clasificar a la gente, una vez más lo repito, ¿no? Con criterios demasiado humanos. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para etiquetar a alguien y casi ya condenarlo al infierno? ¿Con qué autoridad? Algunos que me han escuchado en otros espacios recordarán, yo a veces lo hago un poco de manera irónica, jocosa, pero en el fondo sí expreso mi propia indignación cuando voy a la Eucaristía y escucho que hay una señora que antes de la comunión agarra ese micrófono y nos mira así todo feo a la comunidad y nos dice a bocajarro, nos dice: los que estén preparados para comulgar pueden acercarse, el resto cante. Y si no puede comulgar porque está en pecado, haga la comunión espiritual, ¿no? Y digo, a mí me molesta un poquito, me duele, porque ciertamente uno ve un grupo de personas que inmediatamente se levanta a comulgar y no queda más que darle gracias a Dios por los santos, los que están preparados para comulgar, los que se sienten preparados o los que creen que han cumplido los requisitos para comulgar. Pero también hay muchos que nos quedamos sentados en nuestras bancas. Es más, uno se pone a pensar hasta con cierta malicia, ¿no? ¿Qué habrá hecho este vecino que no se levanta, pues? Y yo me acuerdo, cada vez que veo eso, recuerdo que lo hemos dicho al unísono, después de darnos la paz y de cantar el Cordero, cuando Lauren levanta la hostia consagrada del cuerpo sagrado del Señor Jesucristo, nos dice con una claridad: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a este banquete. ¿Y qué dijimos nosotros al unísono? Señor, yo no soy digno. Yo no tengo la dignidad. ¿Quién se puede declarar digno de recibir el cuerpo de Cristo? Yo estoy aquí porque una palabra tuya basta, una palabra tuya me invitó. Y para mí, cada uno tendrá la suya, pero para mí la palabra que Jesús me dijo al oído fue: un día escuché que me dijo al oído: estás cansado, estás agobiado, ven que yo te alivio. Por eso comulgo, porque me siento cansado, porque me siento agobiado, porque a ratos ya pierdo mis fuerzas, porque a ratos da ganas de dejarlo todo botado. Y entonces voy y comulgo para sentir que el Señor me da fuerzas. Esa es la justicia. Y esa justicia viene desde Jesús. Y si nosotros somos discípulas y discípulos de Jesús, tenemos que vivir la misma justicia acogiendo a los más necesitados. Son los justos los que acogen a Jesús cuando acogen a un pequeño necesitado. Aquí en esta partecita del texto, uno se pregunta: ¿quiénes son los pequeños? Rastreando un poco el Evangelio de Mateo, Mateo utiliza este término, digamos, en un triple significado, ¿no? Pequeños van a ser los discípulos. Ahí ustedes ven unos textos donde pueden verificarlo, ¿no? El capítulo 10, versículo 42, el capítulo 12, versículo 48, 50. Y otros más. En otros apartados del Evangelio de Mateo, como el capítulo 10, 40, también nos dice que los pequeños son los abandonados. Es decir, cuando el Hijo del Hombre dice en el texto: cada vez que lo hicieron con un pequeño, se está refiriendo, diríamos nosotros hoy, a una doble dimensión de los pequeños, de los marginados. Aquellos que pertenecen a nuestra propia comunidad, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hermanos en la fe, pero también aquellos pequeños, marginados, excluidos, que no comparten nuestra fe, no comparten nuestras convicciones, pero no por eso dejan de sufrir, porque hambre es hambre, dolor es dolor. Y no podemos creer, como algunas veces yo he visto en algunos lugares, ¿no? Que ahora, por ejemplo, llega la Navidad y empiezan a repartir funditas o bolsitas con caramelos. Y entonces, pero solamente para los niños que son de la catequesis de primera comunión y confirmación de la parroquia. Y es que los niños que no pertenecen a la parroquia o que no comparten nuestra fe no tienen ilusiones por un caramelo. Y es que de pronto la bolsita con comida que damos para los necesitados tiene que ser solamente para el hambre de aquellos que se confiesan miembros de nuestras iglesias.
No, un poquito más allá tenemos que pensarlo. En los versículos 41 al 43, pues sería lo contrario, ¿no? Aquellos que hemos llamado cabritos o que se les llama también fuertemente malditos, los que deben ir al fuego eterno. Aquí hay que aclarar una cosa, lo que dije hace un rato lo voy a decir ahora de otra manera, ¿no? Mateo recurre de alguna manera a una forma plástica de expresarse propia de la cultura judía del siglo I. ¿Sí? Es de alguna manera remarcar algo malo para resaltar lo bueno. O si lo dijéramos en otras frases para entendernos, ¿no? A veces, mientras más se remarca lo negro, es para dejar más nítido lo blanco. O para que no suene tan racista, digámoslo al revés. A veces habría que destacar profundamente lo blanco para poder valorar lo bello que es lo negro. Entonces, solamente aquí se lo pone con mucha fuerza, no tanto para asustar, para que nos metamos con miedo, porque curiosamente en nuestra experiencia espiritual yo siempre me he preguntado en qué momento nosotros nos sentimos tan malos, porque lo común es que la mayoría se sientan cabritos, y ese no es el objetivo de Mateo. Mateo remarca que habrá algunos malditos, entre comillas, pero es para animarnos a que nosotros tratemos de enfilarnos, apuntar a ser los benditos, ¿no? Y es todo lo contrario, pues son los que no han acogido a los hambrientos, a los sedientos, a los extranjeros, a los desnudos, a los enfermos. Y un detalle que es importante aquí, no es Jesús el que cierra las puertas al reino de Dios, es nuestra ceguera. Y quizás aquí por eso quería empezar con los otros dos textos. Por eso la reflexión de hoy se llamaba prudencia y osadía, porque muchas veces lo que ha producido nuestra ceguera es habernos quedado en el cumplimiento, en el formalismo de las normas, el creer que cumplir y obedecer es lo que nos lleva a ser santos. Sí, yo me recuerdo que en la vida religiosa, bueno, yo no lo viví, escuché que en la vida religiosa hace unos 40, 50 años a los jóvenes religiosos y religiosas les decían que tenían que obedecer porque el que obedece no se equivoca. Y entonces se obedecía todo lo que decían los superiores, aunque eso sea injusto. Hace poco yo conversaba con una religiosa a la que su superiora le prohibió hablar con esta hermana, porque esa hermana estaba en crisis y esa hermana ya era nociva para su vocación. Y yo me ponía a pensar mientras la escuchaba, ¿y no será esa hermana precisamente la que necesitaba mayor atención, cercanía, precisamente porque estaba en crisis? Sin embargo, la tenían marginada. Es la ceguera muchas veces de los prudentes, de los que vivimos de alguna manera satisfechos, con el corazón tranquilo, con la conciencia en paz, porque no hemos hecho daño a nadie. Porque nuestros talentos como la voz la hemos utilizado para cantarle al Señor, porque el talento de nuestra voz la hemos usado para predicar en nombre del Señor, porque nunca hicimos nada malo. Pero viene la pregunta de Jesús, sí, ciertamente han sido prudentes, no han hecho nada malo, pero se han arriesgado a hacer algo bueno, o simplemente se quedaron en la idea de encerrarse, de guardar esos talentos por miedo a perderlos, y lo hemos simplemente escondido esos talentos para evitar perjudicarnos. Finalmente, en los versículos 44 al 46, ante el pedido de esclarecimiento que hacen estos cabritos, que dice, pues si somos personas buenas, si tenemos la conciencia en paz, si hemos actuado moralmente, ¿por qué tenemos que ser condenados? Y entonces el Hijo del Hombre, el juez, el rey responderá, cada vez que ustedes se encontraron cara a cara con el sufrimiento, con el dolor encarnado en el rostro de niños, de ancianos, de mujeres oprimidas, de hombres explotados, y no sintieron compasión, y no levantaron su voz para defenderlos, y no arrimaron el hombro para ayudarlos a levantar, de alguna manera decidimos en ese momento crucificar una vez más a Jesús.
De allí que miren, si quieren voy a sacar una primera de las conclusiones a manera de no conclusiones finales, sino de conclusiones para abrir como un proceso de reflexión personal y comunitario, ¿no? Yo veo dos grandes pecados de los que casi nunca nos confesamos. Primero, la omisión. La omisión. Y generalmente la omisión viene muy pegada, tiene una prima hermana que se llama la acumulación. Cuando nosotros estamos preocupados por acumular, por llenarnos nosotros, por rellenarnos de bendiciones materiales y espirituales, generalmente omitimos al resto porque nos quitan tiempo. ¿Mm? La enseñanza para hoy. Y ya vamos concluyendo con algunos detalles de, pues, algunas ideas que se me ocurrían como para la reflexión hoy, ¿no? Mateo no nos propone hacer obras para dominar o aparentar. Hace un rato dije, dejen entre paréntesis, en punto suspensivo, la idea de que hay que atender a los pequeños, a los invisibilizados. Ahora quiero volver sobre eso, ¿no? Porque nosotros corremos un riesgo. Yo veo, incluso lo veo como una tentación, que muchas veces sí somos pues medio solidarios, ¿no? O sea, sí puedo ver yo a una persona con hambre y darle una bolsa de comida. Sí puedo ver a un enfermo y comprarle una receta. Pero ahí viene una pregunta que a mí me parece bien necesaria hacérsela. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago porque me duele el corazón, me arde el corazón, me indigna ver el sufrimiento? ¿O lo hago solo para calmar la conciencia? O peor aún, ¿lo hago para de alguna manera ejercer dominio sobre esa persona? Hay una frasecita, creo que en toda América Latina utilizamos esta frasecita, ¿no? Cuando alguien está pidiendo ayuda económica o de cualquier tipo, utiliza esta frase: hoy por mí, mañana por ti. Y entonces algunos caemos en ese juego. Yo colaboro ahora comprando un número de una rifa, comprando esto o ayudando con la esperanza de que si mañana me hace falta, pues tengo quien me dé. Es decir, en el fondo es una inversión. Peor todavía, porque hay algunos que se han metido en el corazón la idea de que Dios le va a devolver el 100 por uno. Pues entonces voy a darle $1 y con esto tengo la leve esperanza de que mañana Dios me dé $100. Eso es engañarnos. Por eso hay que ayudar a los más pequeños. Cuando nosotros nos referimos a los más pequeños, a los invisibilizados, a los excluidos, estamos hablando a aquellos que seguramente lo único que nos pueden dar en retribución es una sonrisa o un Dios le pague. Porque nunca nos van a devolver eso, y de eso se trata. Más aún, yo vivo convencido de una cosa: cuando uno humanamente puede ayudar a una persona, al final habría que darle desde el corazón gracias por permitirme no olvidarme que soy un ser humano, porque a la larga los pobres son los que nos están ayudando a nosotros a humanizarnos, porque muchas veces nuestra edad, nuestro dinero, nuestros títulos, nuestras posiciones sociales y económicos nos empiezan a hacer olvidar que somos criaturas que nacieron del polvo y deberemos volver al polvo. Y muchas veces son los pobres, los marginados, los que nos recuerdan que la base es siempre sentirnos criaturas de Dios. Así que el amor es la mayor exigencia, y no solamente con el prójimo, sino con el enemigo. Porque hay pequeños a los que sí podemos ayudar, porque de pronto ese pequeño, ese necesitado, ese excluido, es un pariente mío, pues. Es el hijo de una amiga, es un estudiante mío, de alguna manera es un rostro visible. Pero ¿y cuando el pequeño es el extraño? Cuando el pequeño es el lejano, cuando el pequeño es aquel que manipuladamente me han hecho creer que es mi enemigo. En los versos 34 y 40, el Hijo del Hombre se hace llamar o es llamado, nombrado como Rey y Juez que juzga, pero no condena. Y yo quiero hacer esta diferencia incluso en términos más amplios, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas decir: es que no hay que juzgar. ¿Y por qué no hay que juzgar?
Lo que no nos está permitido a los cristianos, lo que de alguna manera es una ofensa, es condenar a la gente, porque condenar es estigmatizar, es marginar, es excluir, y eso no tenemos nosotros por qué hacerlo. Pero juzgar, propiamente juzgar, es un ejercicio de personas inteligentes. Yo puedo juzgar en este momento que está haciendo frío y debo ponerme un abrigo más. Yo puedo juzgar que lo que estoy viendo hacer a una persona en la calle no es correcto. Yo puedo juzgar que una persona va en el carro y abre la ventana y bota basura a la calle, que eso es incorrecto. Uno puede juzgar acciones, mientras que condenar es meterse con la gente. Entonces, estos versos o este texto del juicio nos llama a que nosotros hagamos ese ejercicio de aprender a juzgar, discernir, hacer una crítica, pero nunca condenar. Lo que se juzga es la conducta observada, no a la persona. El Hijo del Hombre no interroga, o en ese juicio, cuando llegue ese momento, no nos va a interrogar sobre nuestro credo, no nos va a interrogar sobre las teorías o los dogmas que tengamos sobre Dios. Seremos juzgados con base al amor. Y les recuerdo la famosa frase que tenía Teresa de Calcuta, ¿no? La experiencia del amor, el riesgo del amor es una experiencia que duele, porque el amor duele. De allí que la espiritualidad cristiana no se edifica individualmente, sino que se edifica cuando vivimos un amor desinteresado y comprometido en favor de aquellos y aquellas que son los más necesitados de nuestra sociedad. Y muchas veces implica la renuncia a lo propio, a lo que humanamente todos quisiéramos tener, pero que podemos renunciar para poder compartirlo. Eso es un valor que se habla en ética que está medio difunto, por lo menos aquí en la sociedad ecuatoriana es un valor que está casi que muerto, se llama bien común. Y vamos terminando con un par de reflexiones que se me venían a la cabeza, ¿no? Primero esto del detalle de la izquierda y la derecha, ¿no? Aquí no tiene ninguna connotación política. Porque yo escuché alguna vez a alguien por ahí decir que todos los que estaban a la izquierda ya estaban condenados. Entonces, muchos de los que estamos aquí, que tenemos nuestras orientaciones políticas más tirando hacia la izquierda que a la derecha, estaríamos condenados. No confundamos las cosas, ¿no? Izquierda y derecha en el Evangelio de Mateo hace referencia simplemente a una orientación simbólica, ¿no? Para Mateo, como para toda la mentalidad judía, a la derecha siempre estaba la vida con sentido y a la izquierda la vida sin sentido, pero no tiene ninguna connotación política. Lo significativo, propiamente, usando palabras del Papa Francisco, es preocuparse por los descartados. La opción de Dios desde que creó el mundo fue por los más débiles. Es una experiencia única en la cultura judeo-cristiana que, a diferencia de otras experiencias religiosas donde la mujer y el hombre vamos buscando construir un camino para acercarnos a la divinidad, en la cultura judeo-cristiana, en la religión judeo-cristiana, es Dios quien va haciendo camino para acercarse a nosotros, porque Él ve, Él escucha el sufrimiento de sus hijos y siente una profunda necesidad de liberarnos. De cada uno entonces depende la actitud que Dios vaya a tomar en ese juicio final, porque de que va a haber un juicio final, va a haber. La parusía para nosotros los creyentes es una realidad que se podrá prolongar en el tiempo histórico, pero que seguramente va a ocurrir, y cuando ese momento ocurra, tendríamos que responderle a Dios a una pregunta, a una simple pregunta que nos va a hacer: ¿qué hiciste con tu prójimo? La voluntad de Dios es que todos tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué has hecho con tu prójimo? No puede separarse la fe de Dios y el amor al necesitado. Preguntémonos, ¿son los pobres los que marcan nuestra fe y nuestros estilos de vida? Cuando terminemos el camino de esta vida, estaremos o en una esquina o en la otra, porque con Jesús no hay término medio. O estamos con Dios o estamos con Mamón. O somos hijos de la luz o somos hijos de las tinieblas. O nos pegamos a la vid
o sencillamente seremos arrojados al fuego. Hasta aquí la presentación que había preparado para ustedes y ahora, pues como acostumbramos en este momento, abrimos un espacio para las inquietudes que puedan haber. Bueno, Nati nos va a ayudar dando la palabra. Sí, por favor, tenemos a Fabricio López y luego se prepara Juan Guerrero. Y de alguna manera debo confesar, también fue un poco mi propia experiencia espiritual, es que a veces nosotros demasiado nos estamos preocupando de nuestros propios defectos, porque nos han metido en la cabeza que para hablar hay que ser coherentes. Entonces, tratamos todos de ser coherentes antes de hablar. Y yo digo que si vamos a esperar a ser coherentes para hablar, nos vamos a quedar mudos. Porque como a nosotros nos pasa lo mismo que a Pablo, que todo el bien que queremos hacer no lo hacemos. Y todo lo malo que nos repudia, que sabemos que no debemos hacerlo, es lo que terminamos haciendo. Eso ya le pasó a Pablo, nos pasa a nosotros. Yo creo que los santos descubrieron una cosa que es maravillosa. Descubrieron que, o voy a decirlo de una manera fea, mandaron al tacho de la basura sus propias limitaciones y se preocuparon simplemente de sacar adelante los dones que Dios les había dado. Y mientras más se preocuparon por amar al otro sin darse cuenta, se volvieron santos. Nosotros a veces nos preocupamos demasiado por cuidar, por arreglar, por mejorar nuestra propia vida y por eso a veces estamos en ese círculo vicioso. Gracias, José. Juan Guerrero, por favor. Sí, buenas tardes. Una cuestión es del tema, como tú habías dicho, a veces no nos damos cuenta que solamente pensamos los que somos católicos o tenemos esta fe nos vamos a salvar. Y esa es una de las cosas que muchas veces sí nos frena a veces el momento, como tú dices, de la ayuda. La pregunta sería, ¿cómo entender si Dios nos llamó en este camino? Que muchas veces no somos. Perdóname, me tocó apagarte porque había bulla de otra persona. Ábrele tu micrófono, por favor. Juan. Bueno, por lo menos la primera parte de la pregunta quedó media clara. No sé si hay luego una segunda parte, la vemos, ¿no? Aquí no hay que discernir si Dios nos llamó o no. Dios nos llamó a todos. Por el bautizo todos somos llamados a una misión. Yo lo dije al inicio y lo voy a remarcar una vez más, ¿no? Según el documento de Aparecida, cristiano que se considere cristiano es misionero o no es cristiano. Somos discípulos misioneros. Todos hemos sido llamados y llamadas a anunciar el reino de Dios y a construirlo allí en la parcela donde nos toque, ¿no? Algunos como religiosos o religiosas yendo por todo el mundo y a tiempo completo. Otros como matrimonios o como laicos comprometidos con un trabajo a tiempo completo. Otros desde su tarea como padres o madres de familia o como hijos de familia, pero todos tenemos una misión. Ahora, lo que sí tendríamos es que ver es cada uno descubrir sus talentos, porque no todos estamos llamados a hacer en esta iglesia la misma actividad. ¿No es cierto? Yo a veces digo, por ejemplo, a mí no me pidan que visite enfermos en hospitales, porque yo veo un enfermo y me enfermo ahí mismo. No es el talento que tengo y no me voy a hacer presión yendo a trabajar en un hospital porque no voy a hacer un aporte. Y debo reconocerlo con humildad. Y algunos tienen dificultades para otras cosas. Yo pues tengo también, Dios me ha dado mis talentos, los reconozco, igual que reconozco mis defectos. Entonces, cada uno tiene que tener esa capacidad de saber dónde puede contribuir, pero todos, tan importante es el señor arzobispo que celebra con pompas la fiesta de Cristo Rey, como la persona que pone las flores y el que barre la iglesia. Todos somos importantes. Recuérdense la famosa comparación con las partes del cuerpo que hace Pablo, ¿no? Cada partecita es importante y ninguna puede decir que tiene más importancia que otras.
Gracias, José. Edwin Mauricio, por favor. Muchas gracias. José, muchas gracias y felicitaciones por la excelente conferencia. Una pregunta, José, respecto al purgatorio. En la Biblia no se encuentra la palabra propiamente dicha de purgatorio, pero dentro de la doctrina de la iglesia sí consta. Hay una parte en Mateo que dice, si es que tú tienes algo con tu hermano, vale que se pongan de acuerdo en el camino antes de que sean llevados a juicio y estés allí y pagues hasta el último céntimo. En ese sentido es como que hicieron una parte terrenal y después una parte post-terrenal, es decir, que existe un juez y que esté en alguna parte donde tiene uno que estar purgando ese tipo de cosas. Eso es lo que te dije, José, que si me podrías tú ayudar porque no lo tengo bien claro. Muchas gracias. Ya somos dos, Edwin. Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿no? A mí, yo siempre he tenido también dificultad con el purgatorio. Básicamente les voy a decir por qué desde mi experiencia muy personal. Cuando nosotros confesamos también como iglesia, dentro de nuestra confesión, que Cristo murió por nosotros y que a precio de sangre nos compró, a mí me queda medio complicado entender el purgatorio, porque si me quedo en el purgatorio, me da la sensación como que la sangre de Cristo no fue tan eficaz. Y siempre me he tenido esa dificultad. Obviamente, como católico y practicante de mi fe, asumo que existe un purgatorio porque así lo declara la iglesia dentro de su doctrina. Pero la verdad, pastoralmente, me preocupa muy poco de ello. Me preocupo muy poco del purgatorio porque creo que nosotros no deberíamos preocuparnos por un más allá cuando nuestra tarea está en un más acá. A mí me parece que si existe un purgatorio, se está viviendo en este mundo cuando muchos hermanos y hermanas no están disfrutando en justicia de lo que todos deberíamos disfrutar. A ver, ¿no es un purgatorio acaso que alguno de nosotros tengamos 3 comidas al día cuando hay gente que solo tiene una? Quiero compartirles una experiencia, quizás una de las más duras. Yo pensé que yo he vivido experiencias duras en mi vida, pero hace un mes viví una que, debo confesar, no me quedó más que ponerme a llorar con impotencia, ¿no? Me llama una señora a la que conozco para contarme que su hijo, ella no tiene celular, el celular que tiene es eso todavía de teclas, así que ni siquiera, y aún teniendo teléfono de esos llamados inteligentes, no tiene los $3 para poder hacer una recarga. Y entonces su hijito de 8 años, todos los días sale por la mañana y se para fuera de la puerta, de la ventana, perdón, de un compañero que vive como a 4 cuadras y desde la ventana para la orejita para escuchar clases. Perdón. Eso es un purgatorio. Y a mí ese me preocupa mucho más, porque ese niño no merece eso. Luego, si hay otro purgatorio que esté más allá, bueno, pues cuando llegue el momento, si yo llego a ir a ese purgatorio, les aseguro que les mando un fax para decirle un meme, para decirles que existe o no existe, ¿no? Pero yo no me preocupo, yo no sé si estoy faltándole a la iglesia, pero no me interesa hablar del purgatorio más allá. Son estas cosas, estas experiencias son las que matan. Porque ese niño nunca tendrá oportunidad. Y todavía escuchar gente que diga que son vagos, que los pobres son vagos y que por vagos es que no salen adelante y que están acostumbrados a vivir de la caridad pública. ¿Cómo hará ese niño? Yo ni siquiera voy a pensar. Yo le decía a mis hijos, lo que ustedes están viviendo ahora no es que sea un lujo, no. Que ustedes tengan comida todos los días, eso es lo que todo niño merece. Ese es el paraíso que todo niño merecería tener, su comida, su estudio, posibilidad de jugar. Si tiene que estar encerrado, ojalá que pueda tener por lo menos cable para ver televisión todos los días. Pero ¿cómo hace ese niño que ni siquiera tiene un televisor para divertirse? Esos purgatorios son más complicados, ¿no? Lo otro, yo personalmente le voy a decir, la confesión mía de mi fe muy sencilla es, yo creo que Cristo murió en la cruz y murió por nosotros porque nos amó intensamente. Él no lo buscó, lo acogió por infinito amor y me acojo a la misericordia de Dios. Luego, si hay un lugar donde tengamos que purificarnos, yo por lo menos estoy convencido que la familia de este niño y este niño ya están purificados. Ellos merecen el cielo. Tienes Muchas toda gracias, la José razón, Mora. José. Gracias, Edwin.
Alguien preguntaba acerca del infierno, creo que lo mismo que ya respondió José en cuanto al purgatorio, pues para el infierno, para Tomás Vargas que estaba preguntando. ¿Alguien más, por favor, alce la manito? A ver, yo quiero participar, ¿puedo? Berta Moreno, por favor, tu pregunta. Sí, lo que yo estoy pensando de que ciertamente a todas estas palabras que hizo José Guerra, yo le agradezco y le felicito por aclararnos muchas situaciones en cómo debemos vivir realmente esta vida aquí. Yo veo, por ejemplo, en la vida que hablaba de los santos, ¿no? Y que, por supuesto, muchos santos no están en los altares. Quiero hablar de Monseñor Leonidas Proaño. Él descubrió la injusticia con la explotación que vivían los indígenas y se hizo cargo, él encarnó ese dolor, esa angustia que vivía la gente y que no tenía ni siquiera dignidad de hijos de Dios. Entonces él hizo todo, se metió con ellos para poder liberarlos de esa situación. Y así lo hizo. Trabajó hasta casi su muerte por el indígena, ¿no? Para que tenga dignidad de hijo de Dios y que era un hermano nuestro. Conozco a otra persona que partió también. Muy bien, Bertita, por lo que acabas de decir, en verdad os digo, hoy mismo estarás en el paraíso ya. De hecho, esos son los santos verdaderos, ¿no? Esos son los santos esos que no están canonizados por la iglesia, pero son numerosos. Mientras usted hablaba, a mí se me venía por la cabeza varias personas que conozco que ni siquiera les voy a decir porque están vivas todavía y que yo creo que es gente que con un silencio, con una alegría siguen sirviendo, siguen ayudando, siguen colaborando, ¿sí? Y solo voy a nombrar a una bien, porque ya no está en este mundo y era mi madre. Yo creo que mi madre fue una santa. Dentro de toda la pobreza en la que nos tocó vivir a nosotros, mi madre se dio el lujo de adoptar una niña durante 6 meses. No había comida ni para nosotros, pero ahí nos arrejuntó a todos. Por eso mi madre murió como vivió, pobre pero feliz. Y sí hay muchos, yo conozco catequistas aquí, los conozco en Colombia donde tuve que vivir, los he conocido religiosos, laicos, gente que son el verdadero testimonio del amor de Dios, ¿no? Gente que comparte a veces de lo que no tiene. Yo cuando veo a esa gente es cuando entiendo la alegría que Jesús tuvo cuando levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias, porque al final estas cosas las entienden los más chiquitos, la entienden los que no tienen nada. Razón tenía Alberto Cortés cuando decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Muy bien. Vamos a darle paso a Pablo Barragán, por favor. Eso yo empecé diciendo, cuando el texto empieza diciendo que el Hijo del Hombre reunirá a todas las naciones, es decir, pues ya nosotros decir hoy naciones, iglesias, y luego nos irá mirando, ¿no? Yo no sé si será un juicio uno por uno el que va a ocurrir, porque para mí una de las grandes novedades de Jesús, que a mí me encanta y debo confesar, es una de las razones por las cuales yo siempre he dicho, yo tengo muchas amistades y quiero muchísimo a mis hermanos que pertenecen a otras iglesias y no sé si ahora esté aquí Gisela, porque hay que felicitarla a Mayra Gisela por el nuevo trabajo que va a cumplir en su iglesia y yo las quiero mucho, pero a mí personalmente si hay algo que todavía me mantiene firme en la Iglesia Católica es el profundo sentido comunitario. A mí me parece que es una de las cosas más ricas y más comprometedoras de esta Iglesia Católica, el preocuparnos siempre por el hermano,
Entonces, no sé si exista un juicio individual. De hecho, yo en la exposición decía, no, la espiritualidad cristiana no es el cúmulo de acciones individuales, sino la vivencia de un amor en sentido comunitario. Aquí no se puede, me parece que difícilmente alguien pueda decir que se va a salvar por su compromiso personal. Todo lo que nosotros hagamos siempre está con relación a otros y a otras. Y al final de cuentas, la salvación o es en grupo o no lo es. El Padre Nuestro nunca nos enseñó a decir Dios mío, sino Padre Nuestro. Aquí no vale preocuparse por el pan individual, aquí hay que preocuparse por el pan nuestro. Aquí no hay que pedirle a Dios que tenga misericordia sobre mis defectos, sino perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a ser familia, ayúdanos a ser comunidad. Y yo no sé, Lauren, si al final tú que tienes tu guitarra y tienes el talento de la música, porque valdría la pena terminar quizás esta reunión cantando, si te recuerdas las letras y las notas, la canción de Monseñor Leonidas Proaño, Solidaridad, ¿no? Sí, espera, hay dos preguntitas, pero la guitarra está muy lejos. O cantamos una sin guitarra, a capela. A ver, hay dos preguntas. Como gustes al final, ya, prepárate hasta que venga y yo responda a las dos preguntas, ¿ya? Listo, Gracias, vamos José. a darle la palabra a Fanny, que le tuve que cortar porque estaba siguiendo un orden. Por favor, Fanny Orellana. Sí, gracias, Katy. Yo lo que quiero que José me aclare, esta parte no la entendí bien, que Jesús no es quien separa las ovejas y de los cabritos, que no es el quien pone unos a la derecha, otros a la izquierda. No le entendí esta parte, quisiera que me la explique José. Sí, con mucho gusto. Cuando llegue ese momento, el texto lo que nos quiere decir es que el ubicarse a un lado o a otro no es Jesús quien va a decidir, a ver, Fanny, tú vas a la derecha, Katy, tú te vas a la izquierda, Fabricio, tú a la derecha, etcétera. No. En ese juicio lo que va a haber, digamos, es un juicio ético con preguntas donde de la respuesta que nosotros demos al comportamiento, a la actitud que hayamos tomado, nosotros mismos escogeremos cuál de los dos extremos es el que nos toca. Es decir, Dios no es el que va a juzgar y a decidir, para usar términos, digamos, entendibles, no es el que va a decidir nuestra salvación o nuestra condena. Recuérdese que Dios quiere salvarnos a todos. Voy a recordarles una frase de Jesús, capítulo 17 de Juan, si no me falla la memoria, ¿no? Cuando Jesús está rezando por el pueblo santo, Jesús dice una frase que a mí me fascina mucho, ¿no? Dice Jesús, Padre, a todos los he cuidado, ninguno se me perdió, excepto aquel que quiso perderse. Porque Dios es un Dios de salvación. Dios no es un Dios ni de muertos ni de condenados. Dios es justicia infinita. Por lo tanto, Dios no va a decidir quiénes se van a salvar o quiénes se van a condenar. Esa decisión claramente en el juicio final corresponde a cada uno de nosotros. Corresponde a usted, Fanny. Su salvación depende de usted. ¿Qué tiene que hacer? El texto lo deja claro. ¿Qué hará usted o qué hace usted frente a su prójimo, el que sufre, el que tiene hambre, el que necesita ser consolado? Su respuesta dirá, o usted mismo después de responderse, yo creo que Jesús le va a decir, entonces, Fanny, de tu respuesta dime, ¿a dónde te pongo? ¿A la derecha o a la izquierda? Tú escógelo, tú decídelo. Y entonces usted, Fanny, tendrá libertad de decir, Señor, creo que me merezco esto. No porque tú lo decidiste, sino porque yo lo decidí. Yo opté por hacer esto y no aquello. O sea, ya liberemos a nuestro Señor de tener que tomar esas decisiones. Esas corresponden a cada uno de nosotros. Gracias, José. Ya cerrando con Libby, por favor. Buenas noches, José. Buenas Gracias noches. por la charla. Yo quisiera un poquito, no sé qué me quedó como resonando, aunque va relacionado a lo que acaban de decir. Usted dijo, lo que está permitido es juzgar y no condenar. Condenar es meterse con la gente. Quisiera que me aclare esa puntita. Sí. Gracias. Con gusto. Usted puede decir ahorita, Libby, hacer un juzgamiento y decir, la charla de José me pareció aburrida.
Y ese es su derecho, esa es su inteligencia, ¿no? Probablemente otro diga que no. Usted puede en este momento juzgar y decir la conectividad estuvo buena. Usted puede juzgar en este momento y decir estos temas nos ayudan o no nos ayudan. Eso es juzgar. Juzgar propiamente es tomar una postura frente a algo que veo. Ese ejercicio es de personas inteligentes. Y las personas inteligentes con sentido común juzgamos comportamientos. Otra cosa muy distinta es condenar, porque condenar es hundir a la persona, es estigmatizarla, es de alguna manera querer repudiar al otro. Se lo pongo mejor con un texto bíblico, Olivia, a ver si queda más claro. Y es el de la mujer adúltera, ¿no? A la mujer adúltera la llevan un grupo de hombres que la condenan, por eso la quieren matar, ¿no? A mí siempre me ha dado la sensación, no sé por qué, que entre esos hombres que estaban ahí con piedras dispuestos a matarlo, más de alguno encontró la oportunidad. Matémosla para que ya muerta no pueda contar que nosotros la buscamos para tener relaciones con ella. Un poco de desgraciados los que estaban allí. Siempre he tenido esa sensación con esta gente. Total, ellos ya la condenaron. Es una adúltera, merece la muerte. Jesús no condena. Por eso Jesús dice, a ver, si alguno de ustedes está libre de pecado, adelante, a ver quién se arriesga. Cuando ya todo mundo se va, miren lo que hace Jesús. Jesús juzga, no condena. Mujer, ¿cuántos te condenaron? Ninguno. Pues yo tampoco te condeno, mamita, vete tranquila, pero juzgo que lo que hiciste fue malo, así que por favor no lo vuelvas a hacer. O dicho quizás en palabras más sencillas, aunque suene a cliché, hay que condenar radicalmente lo que es el pecado, pero hay que amar y salvar infinitamente al pecador. Porque por mucho que haya pecado, esa es una criatura de Dios y nosotros no sabemos si por más que haya caído bajo, como por ejemplo el caso de Zaqueo, en determinado momento tengo una conversión capaz de reconocer que he robado, voy a devolver y voy a ser bueno repartiendo lo que me quede. Esos son los misterios de Dios. Entonces, Elivi, una cosa, juzgar es poder discernir que hay acciones, que hay comportamientos que son repudiables, que son condenables y que como cristianas y cristianos tenemos que levantar la voz para decir, aquí hay opresión, aquí hay exclusión, aquí hay opresión. Pero que evitemos, porque eso ya no es cristiano, querer tomar justicia por manos propias, porque eso ya no nos compete a nosotros. Gracias, José. Y cerrando con broche de oro, Juan Zorrilla, por favor. Tu pregunta. Gracias, buenas noches. Tengo una duda. Yo tenía entendido que el juicio individual es cuando uno se muere inmediatamente. Y el juicio general, el juicio grande de todas las naciones es después. Por favor, ¿me puede aclarar? Bien complicado, yo todavía no me he muerto, oiga, no sabría cómo es. No, yo creo que a veces nosotros nos damos muchas vueltas en esos temas que espero no ser poco molestoso lo que voy a decir, pero yo no creo que vayamos a ser juzgados así cada uno, y porque en el fondo eso nos mete un miedo. No nos preocupemos de lo que pasa en el más allá. El texto bíblico no quiere cerrar su vista en un juicio hipotético que va a haber al final de los tiempos allá, y como a veces nos hemos creado como en ese inconsciente colectivo. No, yo creo que el texto del juicio final quiere llamarnos la atención, es que tarde o temprano ese juicio se va a dar, pero que no nos preocupemos de eso, sino preocupémonos de la actitud ética, la actitud cristiana que debemos tomar ahora, en este momento, para que cuando llegue ese momento, que es un misterio, porque eso es un misterio, lo que pase después de esta vida es un misterio, ¿no? A mí siempre me ha causado gracia. Medio mundo le tiene miedo a la muerte cuando lo único real en la vida es que nunca vamos a conocer la muerte. Cuando ella llegue, yo me voy, así que nunca nos vamos a ver. Y yo no sé qué vaya a pasar allá, y no me preocupa el más allá. Me preocupa, Mateo, a mí lo que me invita es ahora, en este momento, preguntarme qué estoy haciendo yo con mi prójimo. Cuando llegue eso, que es un misterio, como dice Jesús, del día y de la hora, eso solo lo sabe Dios. Y nosotros no nos preocupamos de eso. Pero cuando llegue ese momento, que podamos presentarnos y decirle a Jesús, por lo menos intenté ser bueno.
intenté ser solidario, intenté abrir mis manos, intenté, como diría Mercedes Sosa en su canción, decirle a la gente, no todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Ahora, lo que pase después, dejémoslo allí. Yo creo que a ratos hemos gastado mucho tiempo tratando de reflexionar esos temas. Incluso hay una parte de la teología, ¿no? La escatología que se quiere preocupar, pero lo cierto es que el mundo está aquí. Ahora sí, Lauren, ya a capela por lo menos. Padre Lauren, ¿está listo? Yo creo que fue a ver la guitarra. Bueno, para cerrar ya, ahora sí, hasta que Padre Lauren venga, Fabricio López alzó nuevamente la mano, por favor. Ya estamos. Ya está. Listo, a ver,